Vamos a conversar a continuación con la fiscal del caso, la doctora Estela Alciaturi, a quien le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Me va muy bien. Buenos días y gracias a ustedes. Bueno, queríamos conocer algunos detalles del caso. Indudablemente usted no escapa a la polémica que se ha generado a nivel político, pero antes que nada, ¿por qué usted decide la detención del exintendente de Besossi? En primer término, capaz que para acotar un poco la forma de esta entrevista, usted me dice que yo no capaz estoy enterada de la polémica política que desató. O sea, lo que yo puedo conversar con usted hoy es de técnicas jurídicas y de algunos aspectos de la investigación que nos son reservados. Los aspectos políticos, no soy la interlocutora adecuada porque no corresponde que un fiscal se ocupe de esas cosas. Esos corren por cuenta de ellos y tal vez deban entrevistar a otras personas. Usted me preguntaba por qué la detención. Sí. Varios motivos. En primer término, porque necesitábamos incautar todos los teléfonos celulares de estas personas, porque en varios entre todos los hechos que evidenciaban que estaban tratando de obstaculizar la investigación, en varias de las oportunidades se expresaron, bueno, nos están escuchando, vamos a escribirme por WhatsApp, o sea, para buscar otro tipo de evidencia que estuviera en otro soporte que no fuera una llamada telefónica. Eso, punto uno. Después, en otras ocasiones habíamos tenido alguna experiencia de que la citación a veces no resulta efectiva porque el imputado no concurre y inventa excusas para hacer tiempo y elaborar otras estrategias. Me pasó en el caso del exintendente Bascú. Llegamos a la puerta del juzgado para hacer la formalización y había acudido su defensa al doctor Fagunde y dijo, el intendente no puede venir. O sea, sin ningún tipo diga que en ese momento solicitamos que se abriera de todas formas la audiencia para solicitar la rebeldía y la detención porque no había justificativo, y ahí él se acercó en pocos minutos. Pero pasan esas cosas. Entonces había que evitar todo eso y fundamentalmente hacerlas todas al mismo tiempo para evitar comunicaciones entre ellos que significaran más perjuicio para la investigación. Ajá. Bueno, queda claro ese punto, doctora, porque una de las preguntas que uno se hacía, ¿no? Por parte de si era necesario o no. Pero aparte... Perdóneme, doctora, pero ¿no podía requisarle el celular sin detenerlo? Eventualmente se hubiera podido, sí, pero hay que ir a golpear la puerta y decir, usted me quiere dar el celular, porque la jueza lo dispuso y no sé, digo, hubo hasta una fiscal que dice que si le pasara eso lo tira y lo pisa. O sea que, digo, es un poco riesgoso. Y tengo en cuenta, Pereira, que en esta investigación, a la que nadie le dio importancia durante todo el transcurso, porque las primeras formalizaciones e imputaciones se hicieron en julio, y el interés público recién surge ahora, en todos los casos se detuvo a las personas que se llevaron a fiscalía. Y en este caso se trató de hacerlo en forma mucho más reservada y discreta, porque en el primer caso las personas fueron detenidas dentro de la intendencia todas juntas. Ajá. Se generó un escándalo tremendo. Para la policía es más fácil, voy a la intendencia, los traigo todos juntos, les pedimos por favor que no pasara eso y que se hiciera todo con la máxima discreción. No pisaron una seccional policial, fueron directamente a fiscalía. Ahora, doctora, explícanos un poquito, ¿cómo es que funcionaba todo esto en los hechos? Porque uno se pregunta, ¿qué pasaba? ¿Agarraban materiales de la intendencia y los vendían? ¿Había favores a cambio de materiales de la intendencia? ¿Cómo es un poco la historia de todo este tema? Un poco, la historia es demasiado larga como para que nosotros la podamos conversar en este espacio, ¿no? Me parece. Venimos del incendio del 2021, ¿no? Eso ya lo hemos comentado en su momento. Con eso que obviamente no tiene nada que ver con los aspectos de esta investigación, y todas las demás cosas fueron un poco como hallazgos inevitables en la investigación, porque iba la fiscalía buscando otra cosa, otras personas, otros hechos, y bueno, surgían de los análisis que se solicitaron de los teléfonos de otros imputados un montón de hechos que
que daban lugar a pensar que había otros imputados, y así fue avanzando y fue haciéndose prácticamente muy difícil de manejar, y todavía no ha terminado, porque hay un montón de hechos que todavía están por ser investigados. El tema es que tal vez haya faltado tiempo para que la Fiscalía suba a la página como corresponde la formalización, pero con las correcciones que corresponde. La Fiscalía no sube una formalización con nombre de testigos, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, tal vez todo el mundo podría tener una idea acabada de todos los delitos que se están imputando. Claro, pero en lo que respecta... Perdón, Laura, adelante. Sí, que hablando de todo este caso que es muy complejo, ¿no? Y que tiene varias partes, pero comienza con los funcionarios y con ADEOM. Sí. Luego va a los cargos altos de la Intendencia. No, pero Laura, discúlpeme, comienza con un funcionario dirigente de ADEOM. Exacto. Sí. Porque digo... comienza con un funcionario dirigente de ADEOM y eventualmente investigación por un incendio en un lugar público, en un teatro que pertenece a la Intendencia, que le había cedido una oficina a ADEOM. Y bueno, la investigación surge espontáneamente sin ningún tipo de denuncia, como pasa en estos casos. Concurre bomberos, concurre la policía y ni siquiera estaba yo en ese momento. Y en ese momento bomberos dice este incendio sospechoso, y después con un poco más de investigación y de pericias dice este incendio es provocado, no sospechoso. Por eso se comienza a investigar a la gente que trabajaba en esa oficina, 4 o 5 personas vinculadas al gremio, y 2 o 3 personas que habían sido cedidas en comisión por la Intendencia. Y ahí es cuando también se avanza. A partir de eso se logra empezar a tener conexión con otros hechos delictivos. El problema es que a partir de se hace por parte de otra fiscal una intervención telefónica de una de los dirigentes de ADEOM, de la que surge. Cuando yo llego, esa fiscal había sido trasladada porque es lo normal, más o menos unos 2 años y algo, estamos en un lugar y después se nos traslada para otro. Creo que es hasta saludable. Y bueno, ella advierte que había que tener cuidado con esa comunicación porque había un diálogo con el intendente que parecía por lo menos extraño. Entonces, bueno, es a partir de eso que se empieza a investigar un poco este tema. Pero no fue fácil porque había una gran cantidad de investigaciones que eran relativas a cheques y que estaban en el otro turno de fiscalía, y recién cuando nos enteramos que existían todas esas pudimos un poco unificar el tema y comprender el alcance del tema. Doctora, ¿y usted podría estimar o informar desde cuándo es investigado directamente el ex intendente Besosi? Porque el teléfono estaba intervenido, ¿no? Se decidió intervenir su teléfono. El teléfono estaba intervenido, pero desde hace... primero volvimos a intervenir los teléfonos de los dirigentes estos. No surgió absolutamente nada, ni una sola palabra. No hablaban por teléfono, todos dejaron de hablar. Lo tenía una seccional policial, la investigación. Nosotros entendimos que la gravedad de los hechos ameritaba una intervención de la Dirección de Investigaciones, que tiene otros recursos, digamos, para investigar, y fue ahí que se empezaron a evaluar otros aspectos. Y ahí fueron imputados dirigente de ADEOM, en realidad se pidió la detención de 3 dirigentes de ADEOM, los 3 vinieron, y si bien este señor fue imputado por el incendio, por el tema de los cheques y por varios otros delitos, del teléfono de uno de los otros que no parecía tener nada que ver con los temas que estábamos investigando, surgieron comunicaciones con varios funcionarios policiales a lo que le pedía traer materiales para la casa de mi mamá, esto y el otro, y bueno, ahí se fue por la detención de esos otros. Claro, funcionarios policiales. La detención de esos otros aparecieron, no sé,
100.000 transacciones obviamente que los números que estoy mencionando no son ni remotamente parecidos a la realidad, es para darles una idea de que había mucho movimiento de materiales e insumos de la Intendencia que eran comercializados con particulares. Doctora, le vuelvo a preguntar, después de incautado el celular, ¿mantenerlo detenido? No, pero no está detenido. En ese porque a él, ¿cuántas horas ayer decía, perdóneme. Hay acusaciones de que fue destratado por la policía mientras estuvo detenido. Bueno, afortunadamente todavía había personas que preguntaban en comentarios de esos que hace la gente por qué Besosi no está esposado, porque parecería que es como un criterio irrestricto de la policía, que esa debe ser la forma de conducir a los detenidos. Afortunadamente se les exigió que no se hiciera ninguna de estas detenciones, que no fuera estrictamente filmada desde su inicio. Están todas las filmaciones a disposición de sus abogados, ¿no? No las voy a publicar en las redes. ¿Usted dice que se le incautó el celular y se le dejó ir inmediatamente? ¿Cómo se lo va a dejar ir? Cuando está dispuesta a una detención se le conduce inmediatamente a la fiscalía. Por eso le digo, cuando él llega y se le incauta el celular. Sí, y se lo conduce a la fiscalía porque hasta habían solicitado a la policía no tener que llevarlo a dependencias policiales. Exacto, lo que dicen es que en ese rato que estuvo ahí él no fue bien tratado. Bueno, no sé, está todo filmado. No, ninguno de sus abogados ni él plantearon ningún reclamo al respecto. Si tienen algún reclamo lo pueden hacer la denuncia correspondiente. La ciudadanía lo vio por televisión llegar a la fiscalía sin medios de seguridad y fue alojado en la fiscalía en un despacho, no en un celdario. Doctora, discúlpeme, Besosi ayer en la conferencia de prensa que dio, hablaba de que usted nunca lo consultó y que eligió el escándalo. Y después en un momento determinado él llegó a decir, no se puede hacer una gestión. Bueno, no quiero avanzar en temas que capaz que son estrictamente de investigaciones que todavía están en marcha. Yo no los consulté, no entiendo, yo no lo escuché, pero debería haberle consultado la forma en cómo investigarlo. No se estila hacer eso con los imputados. Dice, eligió el escándalo. ¿Cuál escándalo? Y esto es un escándalo. Porque, estimado, el escándalo lo están haciendo ellos, no la fiscalía. ¿Ellos quién? ¿Él? ¿Besosi? O sea, los imputados y sí, no sé, creo que los otros imputados no hicieron ningún escándalo. Con respecto a las medidas también, y esto que decía, que fue directa... ¿De qué estamos hablando? Porque sabe que me sorprende, porque parece que estamos hablando de términos en que hay determinado tipo de imputados que merecen un trato privilegiado y diferente al de los demás. Todos los otros imputados en esta causa, que eran más de 20 hasta ahora, fueron detenidos y fueron conducidos a dependencias policiales y después a la fiscalía. Parece ser que todos ustedes creen que hay imputados que merecen un trato privilegiado y diferente al de los demás. No, a mí no me incluyan, no nos incluyan eso. Yo me pregunto por qué, porque yo no lo veo así, pero capaz que estoy equivocada. Mire, el tren de opinar, yo creo que los dirigentes políticos deben ser tratados igual que cualquier ciudadano, no tener más privilegios, pero tienen una mayor responsabilidad. Y yo creo que es una buena señal tratarlos a todos por igual. Porque una señal en contrario hubiera sido también una mala señal de que hay una justicia para unos y otra justicia para otros. No le estoy pasando la mano por el lomo y estoy diciendo nada. No, pero de todas maneras hubiera hecho lo que hubiera hecho, porque yo también vi comentarios que decían, ¿por qué no están en la cárcel? ¿Es porque son ricos o porque son privilegiados? Y en ese sentido tengo que decir algo. La mayoría, no siendo uno de los imputados que tenía antecedentes, y el imputado que tiene el incendio y un montón de delitos que consideramos de gravedad, la mayoría tuvieron la misma medida cautelar
a efectos de evitar el entorpecimiento de la investigación que tienen estas personas. Yo entendí que no tenía por qué establecer una diferencia. Ay, porque esa era así la otra pregunta en cuanto al proceder que ha sido observado, pero para explicar también cuáles son los pasos que se siguen. Él fue conducido a Fiscalía, allí se expone el caso o lo que usted en una primera instancia muestra para justificar esa detención y luego la medida que pide. Cuando ellos fueron a la fiscalía, por allí desfilaron varios abogados, porque incluso uno de los imputados en el curso del día cambió 3 veces de abogado, ¿tá? Entonces todos esos abogados, incluso los que en definitiva no terminaron siendo defensores, tuvieron acceso a toda la carpeta investigativa. Tuvieron tanto acceso que tuvieron acceso a hechos que todavía no se han imputado, porque en este caso preferí que la información sobrara y no faltara. Doctora, sí, hay un detalle que le preguntaba anteriormente, porque más allá de que tenemos los delitos por los cuales fue imputado el señor Bezosi, ¿qué rol cumplía él en todo esto? ¿Qué estamos hablando de que lideraba algún tipo de grupo? Hay una investigación que todavía no terminó. Pero bueno, ¿cómo se articulaba todo eso? Si yo tuviera la certeza hoy de que lideraba algún tipo de grupo, estarían imputados por asociación para delinquir, que es una imputación que prima facie no se pidió, que tal vez en un futuro surja, pero en este momento no. Y él decía, yo no me quedé con nada, o sea, son aspectos, y yo soy generoso y yo reparto a la gente, son aspectos que creo que en algunos casos se naturalizan de tal forma que la gente o los políticos pierden la conciencia de hasta dónde se puede ser generoso con los dineros de los contribuyentes y donde hay que poner un cierto límite a eso. Bueno, las imputaciones igual son todas primarias, son todas sujetas a una investigación más profunda y a la que pueda resultar en la acusación. Doctora, en este tren de que los dirigentes políticos no tienen por qué tener privilegios, etcétera, el 90 y pico % de las personas que pasan por los juzgados penales son defendidas por defensores de oficio. ¿Ellos fueron defendidos por defensores de oficio o por privados? No. Únicamente uno de los imputados, el que tiene menor jerarquía en todos los cargos, en un momento dijo no conozco a nadie de defensa pública, pero después llegó otro abogado y después llegó un tercer abogado. O sea, después asumió el defensor de Bezosi la defensa de él y lo estuvimos viendo y advertimos que no era razonable porque podría existir un conflicto de intereses y por allí apareció un tercer defensor privado. Hoy por hoy nadie tiene defensa pública. Doctora, de alguna manera, permítame ser bien directo en este caso para evitar muchos preámbulos. ¿Usted apuró las detenciones porque se va para Atlántida, porque tiene un traslado ante sí? No, yo no apuré nada y con eso, nada apuré. Con eso estaba escuchando a un legislador que decía, escucha hace 4 o 5 meses, ¿por qué no lo hizo ahora? Que ahora dentro de unos meses hay una elección. Hace 5 meses había una elección nacional, hace 4 meses había un balotaje. Digo, en todas las ocasiones hubieras dicho lo mismo y hubieran responsabilizado a la Fiscalía de cualquier resultado adverso que obtuvieran, ¿tá? Porque esa es la técnica cuando uno no tiene más remedio que investigar a personas vinculadas al poder, sea del lado que sea. Entonces, respecto a lo que usted decía, si hubo apuro o no. Porque la razón por la que yo estoy hablando es porque le han faltado el respeto a una institución que yo represento y me sentí en la obligación de aclarar algunas cosas. La señora fiscal de corte había decidido este traslado, yo lo pedí hace 2 años, se lo pedí al doctor Gómez. El doctor Gómez me dijo, sí, cuando surja la vacante, eso va a pasar. Después cambió por razones de salud de Gómez la cabeza de la Fiscalía de Corte y bueno, fui a pedirlo de vuelta porque la fiscal de Corte no tenía por qué atarse a ese compromiso. Me explicó que cuando se produjera la vacante ese traslado se iba a producir y me lo explicó ya hace un par de meses, ¿tá? A mí me pareció que sería
absolutamente irresponsable dejar una investigación de este tipo sin formalizar y entregarle un montón de documentos de medio metro de altura al fiscal que viene y bueno, manejate y arreglate como puedas. ¿La doctora Pero Ferrero la aparte llamó en estas horas? ¿Eh? ¿La doctora Mónica Ferrero la llamó en estas horas? No me llamó en estas horas y no me llamó nunca. Bueno, porque no, aparte cuando ella darle decidió el traslado no tenía ni idea de... No, me refiero para darle su apoyo ante las críticas. No, creo que no es el estilo. Creo que ante las críticas las personas que salieron a aclarar como corresponde son los dirigentes de la Asociación de Fiscales. Ujú, sí. No, yo no tengo apoyo de nadie. Sí, otra, especial sí. ni particular de ninguna persona. Otra de las críticas fue la filtración de los documentos. Usted decía, Fiscalía siempre publica y cuida la publicación cuando la hace. Exacto. Finalmente, Exacto. esto teníamos... En este tema Sí. hay un tema que hay que destacar. Sí. O sea, por lo que yo vi, lo que anda circulando por una persona a la que yo no conozco Uh-huh. y lamentablemente no tengo ningún interés en conocer porque siempre hace su trabajo muy bien para perjudicar las investigaciones de Fiscalía, lo que anda circulando es una copia de la formalización. ¿Tá? Lo correcto, o sea, el problema no es que lo tenga esa persona, el problema es que no lo tengan todos los demás, si es que existe algún problema, porque se estila habitualmente colgar en la página con las modificaciones que implican proteger, por ejemplo, a los testigos, Uh-huh. cosa que ese individuo no hizo. Uh-huh. Entonces los testigos, ¿por qué está circulando mi nombre? Y bueno, no lo sé. Yo no conozco a la persona, quiero que tengan en cuenta, la Fiscalía de Mercedes preservó y la policía de Mercedes, porque hay que destacar lo que fue tanto la Brigada Antidrogas, que son los encargados de las escuchas, como investigaciones. Preservó todo este material durante 4 años, el más antiguo, y nunca en la vida, en ninguna instancia que pudiera servir a otras personas, se filtró nada. O sea que yo respondo por toda la gente de Mercedes que trabajó en esto. Por lo demás no puedo. Y no sé, vamos a procurar investigar, como siempre, por qué esta persona se hizo de esto antes que el resto. Pero Y toda esta información, además de la Fiscalía, ¿quién la tiene? ¿Los abogados la tienen? Todos los abogados la tienen, claro. todos los abogados, Sí, bueno. todos los abogados que fueron a la audiencia y todos los abogados que no fueron a la audiencia porque los cambiaron. Siempre se Y apunta a es la lo Fiscalía, normal, pero la información anda por todos lados. Anda por todos lados, Y por eso. anda por todos lados. Mm. Y otra cosa Ujú. que le quería decir con respecto a estas cosas, otra cosa que se discutió y que es el tema de los testigos protegidos. Ujú. O sea, el artículo 42 del Código de Ética de la Función Pública, que es la ley 19823, prevé especialmente que la Fiscalía tome recaudos en caso de investigación de corrupción pública para determinado tipo de testigos. Todos los testigos que llegaron a la Fiscalía y manifestaron su temor, incluso prevé la ley que no pueden ser removidos de sus cargos, ni sumariados, ni nada por el estilo, por declarar en estos casos. Todos ellos, que no son más de 4, porque todo el resto de la gente no solicitó esa protección, están amparados legalmente por ese régimen y obvio manifestaron su temor a represalias si decían determinadas cosas, ¿no? Algunos son funcionarios que todavía están trabajando, algunos son funcionarios que ya no están trabajando, ¿está? Uh-huh. Y bueno, el día viernes se acercó a la Dirección de Investigaciones, se acercaron un par de funcionarios más que querían denunciar cosas que antes no se animaban. Digo, sabemos cómo son estas cosas. O sea, sabemos la capacidad de dañar que tienen determinados grupos de poder y bueno, estamos en eso, estamos enfrentando eso. Y otra cosa que tengo que destacar con respecto a todo esto que se ha dicho.
porque atacan la fiscalía y menosprecian de la manera más grotesca tanto la función de los 4 abogados que estuvieron presentes en la audiencia como la de la jueza de garantía, porque parece que la fiscalía puede ir a un juzgado y pedir cualquier despropósito que no tenga fundamento jurídico ni respaldo de evidencia y sale obteniendo eso. O sea, los abogados y la señora jueza parecen ser como un dibujo en la pared que no tienen ninguna intervención, y eso no es así. Eso no es así. Lo que pasa es que desde que empezó a regir el nuevo código, ya nada nuevo, los jueces empezaron a quedar en un segundo plano, y siempre se habla de los fiscales y nunca se dice que los fiscales no pueden tomar medidas sin, uno puede pedir allanamientos, no pueden pedir la requisa del celular sin un aval del juez. A mí me parece que para que algunos sectores no ataquen directamente a la fiscalía y obvien a la justicia, a la que les resulta más difícil atacar, quizá haya que empezar a decir que las medidas que una fiscal toma están respaldadas por un juez, ¿no? Es que es obvio, nunca se obtienen ni formalizaciones ni medidas cautelares de ningún tipo, ni las detenciones, ni las intervenciones telefónicas, ni ninguna de las incautaciones que se hicieron. Hablando de incautaciones en empresas y en la Intendencia, la Fiscalía las podía haber pedido sin intervención del juez. En cada caso sonado, en cada caso sonado que hay, todo el mundo conoce el nombre del fiscal o de la fiscal. Le preguntás el nombre del juez que está atrás, no tienen ni idea. Entonces, bueno, yo creo que quizá hay que empezar a hacer un manejo de la información pública que atempere ese impacto directo que hay sobre la fiscalía, porque parece que está actuando sola. No es mi tarea esa, aunque sé que hay un juez atrás. Pero bueno, así es. Bien. No es la mía tampoco, digo. Obviamente que hay una jueza atrás que le brindó a todos los imputados las garantías que corresponden. Doctora, bueno, usted lo acaba de decir, hay más denuncias, uno se imagina que esta investigación continúa. Le queremos agradecer especialmente su tiempo esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por tener la oportunidad de aclarar algunas cosas. Muchas gracias. Que pase muy bien, hasta luego. La fiscal Estela Alciaturi del caso Guillermo Besosi. Estamos sobre 8 de la mañana, 32 minutos. Sigue presentando Informativo Sarandí, Santander. Es el momento de traer tu pyme a Santander. Más información, más noticias de 7 a 9. Producción periodística: Martín Ribeiro, Marcela de Mora, Juliana Cartagena, Abril Mederos. Puesta al aire: Andrés Méndez. Informativo Sarandí a las 7. Es más informativo.